Bueno, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a quienes están presentes aquí y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión virtual. Hoy nos vamos a encontrar entonces en esta instancia que es la segunda parte de las jornadas para seguir pensando sobre la enseñanza de la historia antigua. Y en este caso, para la apertura, contamos con la presencia de la profesora Daniela Tomeo, la magíster Daniela Tomeo, quien va a compartir una ponencia de la antigüedad en Montevideo, los inicios del Museo de Historia del Arte, el MUAR. Daniela, como ustedes saben, es profesora de Historia del IPA, licenciada en Historia de la UDELAR, magíster en Didáctica de la Historia CLAE, doctoranda en Historia de la UDELAR, fue docente universitaria de Historia del Arte y Diseño en UDE, ORT y CLAE, CLAE y BIOS, y coordinadora del programa de Arte y Patrimonio y del posgrado de especialización en Historia del Arte y Patrimonio de la Universidad CLAE. Actualmente es docente efectiva de Historia e Historia del Arte en CES y CFE, particularmente aquí en nuestra casa en el IPA, y en los profesorados de Historia y Comunicación Visual. Bueno, entonces los dejamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá un sábado de mañana y gracias a los que están del otro lado del Zoom. Bueno, yo voy a hablar, en realidad no voy a hablar mucho de la historia antigua, voy a hablar de la formación del MUAR, ¿no? Que es un museo, ustedes saben que está en 18 de julio y Ejido, un museo básicamente de calcos y que se centra además principalmente en el arte antiguo. Más allá de que hay un sector de arte precolombino al que yo no me voy a referir porque se inaugura posteriormente, pero nos pareció cuando organizamos la jornada con Liz y con Mari, con la sala, ¿no?, de historia, que somos los que estuvimos conversando sobre el tema, que presentar la historia del MUAR o un periodo de la historia del MUAR podía resultar interesante porque es un recurso que los profesores frecuentemente utilizamos, ¿no?, en primer año, cuando enseñamos historia del arte, la visita al MUAR es como una visita obligatoria. Y yo puse ahí en la portada de mi presentación una foto encantadora que salió en el diario El Día en 1954, en la época esa formativa del MUAR, en que todavía no estaba en 18 de julio, que estaba se llamaban Galerías de Arte, estaban en la calle Uruguay, y ustedes no llegan a ver, pero lo que hay ahí son un grupo de estudiantes del IPA que fueron con su profesor a recorrer una exposición que se llamó 500 años de escultura antigua. Seguramente es una foto que habla de muchas cosas, desde cómo están vestidos los estudiantes, y de repente alguien puede reconocer algún profesor, y seguramente el profesor que llevó a los estudiantes ahí era el propio García Esteban, que fue profesor acá en el IPA de Historia del Arte y que fue el gestor del museo. Yo para hablar, la pregunta que nos podemos hacer, la primera pregunta es ¿por qué en 1950 la Intendencia piensa que es importante tener un museo de calcos en Montevideo? ¿No? Es una pregunta un poco muy desafiante, porque en realidad no es por donde iban los museos de historia del arte en los años 50. En los años 50 se estaban formando en América muchos museos de arte moderno, ¿no? No museos de calcos. Los museos de calcos se habían hecho a partir del siglo XVIII. Entonces yo me tengo que ir no más de 5 minutos al siglo XVIII para encontrarme con la figura de Winkelmann, ¿no? Winkelmann fue ese bibliotecario, historiador, podríamos decir casi que el primer historiador del arte, o el segundo si pensamos que Vasari fue el primero, pero Vasari lo que hizo fue una historia del arte en donde contaba vidas de personas, ¿no? Y Winkelmann hace una historia del arte en donde, bueno, trata de dar un panorama más general. Es cierto que si él hubiera querido hacer una historia de vidas, en Grecia no lo podía hacer, ¿no? Porque no tenemos vidas, tenemos nombres y prácticamente no tenemos vidas. Pero la cuestión es que Winkelmann en ese siglo XVIII, que mira tanto a la antigüedad, que está por un lado mirando a la antigüedad y por otro lado pensando en proyectos políticos, de organización social, ¿no? Pensemos lo que fue la época de la Ilustración, en que también desde la política, Constant, ¿no?, y otros pensadores están pensando, bueno, ¿qué podemos aprender de los antiguos, de la democracia antigua, para pensar en nuestros proyectos políticos modernos? Winkelmann mira la antigüedad
y dice, bueno, de la historia del arte el momento culminante es el arte griego, y dentro del arte griego hay un momento que es máximo, que es el arte del siglo V, ¿no? La época de la democracia ateniense. ¿Y por qué, se pregunta él, ese momento es un momento referencial? Y bueno, y acá yo puse una cita de Bozal, de un libro de teoría del arte, en donde Bozal habla de Winkelmann, ¿no? Dice, más imaginada que real, ¿no? Esa antigüedad, en la que los seres humanos viven bajo un clima amable, son felices e inteligentes. Más aún son libres, puesto que nada les obliga, la naturaleza es fecunda, y la estructura política que se ha dado respeta a todos y a cada uno, y por ello son grandes, casi inimitables, ¿no? Esos 10 de los que hablaba el otro día Cristina, ese 10%, bueno, construyen una sociedad absolutamente idealizada, y si ese proyecto político es ideal, bueno, el arte que se produce también es ideal. Y esa es una idea que se instala y con la que nos cuesta mucho romper, ¿no? Es decir, porque hasta en nuestros discursos, yo digo siempre, nosotros estamos hablando, y nos cuesta mucho no decir el momento culminante, todas esas palabras que tendríamos que erradicar de nuestro vocabulario, ¿no? Ningún momento es más culminante, ningún momento es más importante, ¿no? Pero cualquier libro de historia que uno encuentre, el arte clásico es el modelo. Entonces, en el siglo XVIII se instala esa idea, ¿no? El arte griego es el modelo, se hacen museos, ¿no? Bueno, la arqueología, se descubren ciudades, etc. La Gliptoteca de Múnich es uno de los primeros, ¿no? Pero se hacen muchos museos de calcos en el siglo XVIII, museos de calcos y museos de esculturas antiguas, verdaderas, ¿no? Porque los europeos tenían esa potestad de recorrer el mundo e ir trayendo esculturas, pero también hacían museos de calcos. ¿Qué pasaba acá en el Uruguay? En el Uruguay, ahí quedó cortada una parte, que se las cuento. En 1838 se crea el museo en el Uruguay, que va a tener 3 sectores, ¿no? En el 79, Historia Natural, Bellas Artes, Historia, pero sigue siendo el mismo museo. En 1891, Juan Mesa, que era director de la sección de Bellas Artes, dice en una memoria en la que está pidiendo presupuesto, ¿no?, para el museo, dice, sería muy necesario en primer término obtener una buena colección de estatuas de escultura clásica, como he manifestado en otra ocasión, con motivo de elevar un proyecto de presupuesto para el año económico de 1890-91, que vendría por el momento a dar a nuestro modesto Museo de Bellas Artes una forma que reuniría 3 condiciones muy favorables a estos establecimientos: la seriedad, la belleza y la utilidad, ¿no? Y esa es una idea que también está instalada en los museos de arte. Hay una conferencia que da Gombrich a los funcionarios del Museo Británico, y en donde dice el museo sirve para eso, ¿no? Para el placer, para el disfrute, pero también para la utilidad, ¿no? También tiene una función. Esto nos, sigue diciendo, esto nos pondría en condiciones muy satisfactorias para el público curioso y sobre todo para el amante del estudio, que aprovecharía su tiempo y tendría adelantada su carrera, bien puede decirse, en la mitad del camino, cuando abandonara nuestras modestas salas para emprender en países extraños, una de todas las bellas artes, sus elevadas aspiraciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Bueno, ese museo, ¿no? Lo que está pensando acá Mesa, ¿no? Vamos a tener una colección de calcos. ¿Para qué? Para la belleza, para la utilidad, para el disfrute. ¿Para qué públicos? ¿No? Y ahí hay como 2 públicos que se marcan. Uno son los propios artistas que se están formando, porque en definitiva esas colecciones tenían esa función, ¿no? Que tiene que ver con la educación artística, cómo se enseña a ser artista, ¿no? Hay un modelo académico que establece hay un tipo de museo, hay un tipo de historia del arte, hay una teoría del arte, hay una forma de enseñanza de la historia del arte, y hay una forma de enseñanza del arte, ¿no? ¿Cómo enseño a ser artista? Y en ese momento pensaban, desde el siglo
venía desde antes, pero pongamos desde el siglo XVIII, que para enseñar a ser artista, el artista tenía que copiar modelos. ¿Qué modelos iba a copiar? Y bueno, si el momento culminante era Grecia, no había dudas de qué calcos había que tener. Entonces, las escuelas de arte se llenan de calcos, y los museos se llenan de calcos y de esculturas originales que les sirven a los futuros artistas. Acá iban a adelantarles el camino. Cuando después tuvieran sus becas y se fueran a estudiar a Florencia, a Roma, a París o a donde fuera, bueno, ya esa parte del entrenamiento la habían realizado. Pero además, también para el público curioso, ¿no? Y eso es un tema sobre el que me importa que pensemos. Ahora, después un poquito más. Lo cierto es que esa aspiración de Mesa seguramente se concretó, ¿no? En 1911 hay un libro que escribe Laroche, que son unos apuntes para la formación del museo, que yo no me acordaba, no sabía que estaba en PDF, me lo mandó el otro día Marcel, y de ahí saqué esa foto, ¿no? Ahí se ve en la foto, dice vista parcial del Salón Oeste, ¿no? De ese museo, repito, es el Museo de Bellas Artes, no se llamaba Museo de Artes Visuales. Museo de Bellas Artes es lo que ahora es el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Pero tenía un nombre distinto, lo que es muy significativo, digo, no vamos a hablar de eso, pero no es lo mismo llamarse Bellas Artes que llamarse Artes Visuales. Y entonces en ese museo todavía de Bellas Artes se ve el salón, una foto, ¿no? Del Salón Oeste, tomada antes del emplazamiento del friso de los arqueros, del Palacio de Susa y la Victoria de Samotracia, versiones en yeso de tamaño monumental, ¿no? Y se ve esa galería, que es lo que se hacía, ¿no? Como unas galerías se llamaban de historia comparada, entonces se ponían esculturas de distintas épocas. En 1911, nos dice Laroche, había 178 piezas originales, la mayoría extranjeras, 56 copias y reproducciones, o sea que efectivamente Mesa logró comprar. En 1929 había 990 piezas, 739 de autores nacionales, es decir, el Museo de Bellas Artes va incrementando su acervo principalmente con obras de artistas nacionales, extranjeros, desconocidos, y hay una sección de escultura comparada, ordenada cronológicamente, ¿no? Egipto hasta la escultura moderna. En 1952, del 52 al 62, el Museo de Bellas Artes está cerrado. Entonces ahí es cuando se empieza a formar el museo de lo que después es el MUAR. En esos años 50, en ese Uruguay ballista, ¿no? En donde hay un proyecto político y cultural, ¿no? Que piensa que está bueno, ¿no? Que la gente tenga acceso a la cultura y a cosas que aparentemente no sirven para nada, ¿no? Como ir a un museo a ver obras de arte, ¿no? Que todo no tiene que ser herramientas, sino, no, está bien, hagamos un museo. Y García Esteban lo plantea permanentemente, ¿no? Él siempre está pensando en un público que es el público de los estudiantes, porque ven que en varias oportunidades él comenta y publica fotos de estudiantes, pero también es el público, el del hombre común, dice él, el que no tiene formación artística, ¿no? El de que él tiene, dice él, ¿no? No hay formación artística y educación artística para los jóvenes, ¿no? Lo que se forman mirando en su casa malas reproducciones de bodegones en el comedor, ¿no? Entonces, bueno, es necesario que haya un museo, y es necesario, más necesario en ese contexto en que el Museo de Bellas Artes está cerrado. Dice García Esteban, ¿no? La frecuentación de las obras de arte enriquece la sensibilidad para el acto estimativo, ¿no? Bueno, Graves, dice en otra oportunidad en el diario El Día, él publica muchos artículos en el diario El Día en esos años en el suplemento dominical, ¿no? Que también es un dato interesante, el suplemento dominical del diario El Día, o el suplemento Sepia, que terminaba con Tarzán, ¿no? Pero antes de llegar a Tarzán, que era lo que aparecía en la última página, las viñetas de Tarzán,
había una cantidad de artículos interesantísimos escritos por García Esteban, Argur, Laroche, ¿no? Bernaza, muchos críticos, historiadores sobre la historia del Uruguay, pero también sobre la historia europea, sobre los viajes que hacían, y en esos años García Esteban publica muchos artículos sobre el MUAR, sobre las exposiciones que se están haciendo. Yo le digo MUAR, pero en realidad eran las galerías, ¿no?, de arte, sobre las exposiciones, sobre las cosas que se compran, sobre otros museos, porque él viaja y cuenta sus experiencias, y a eso le dedica mucho tiempo, ¿no? A contar otros, que fue, por ejemplo, en un momento hizo un viaje por los años 50 a Estados Unidos, entonces cuenta cómo son los museos norteamericanos, y lo que más le interesa de los museos norteamericanos es ese proyecto pedagógico, ¿no? Que reciben gente, que vienen familias, que vienen niños, qué es lo que se hace, etc. Dice entonces, en uno de esos artículos, grave es entonces que en nuestro medio no exista un museo orgánico vivo, ¿no? Que es como le llamaría lo que nosotros ahora diríamos el sector, la parte pedagógica, que exponga a la consideración pública el resultado de la formidable experiencia artística mundial y permita, por tanto, la complementación de la enseñanza artística, no solo en vista de la formación de los creadores, sino también de los estudiantes, de los simples diletantes y de la masa popular. El gustador, dice en otro artículo, el gustador, como el artista, deben formarse, madurar, abusar su espíritu, lograr la aptitud que el fenómeno artístico requiere para su cumplimiento. Pero el hombre está abandonado a sus propias fuerzas en tal sentido. El museo es, por tanto, una institución necesaria, ¿no? Es decir, es un espacio de formación del gusto, diríamos, ¿no? Y pone en contacto al hombre con esa tradición, con esa historia, ¿no? Lo hace sentir perteneciente a un proceso histórico, cultural, que tiene en la antigüedad un lugar, sin duda, preeminente. ¿Qué es lo que hace la Intendencia? Porque las galerías de Historia del Arte y el MUAR es un museo municipal, ¿no? El Museo de Artes Visuales o Bellas Artes, no. Si nosotros recorremos, bueno, se crea el Salón Municipal de Artes Visuales en los años 40, en el 30 se había creado el Museo Juan Manuel Blanes, ¿no? Se había comprado la quinta de Morales en el Prado y se había creado el Museo de Blanes. Se hace el Salón Municipal, se crea la Comedia Nacional, Planetario Municipal, hay apoyo a las fiestas populares, como el carnaval, a través de un despliegue de concursos y tablados barriales, ¿no? Como estudió muy extensamente Milita Alfaro. Se compran obras de arte para ubicar en el espacio público, ¿no? Este es un punto que tiene mucho que ver con la formación de las galerías, la intendencia, y muchas veces es el propio García Esteban, que en ese viaje que hace a Europa compra réplicas del Idolino, ¿no? Del Gatamelata, del Colleoni, que uno se pregunta, bueno, ya se había comprado el David en 1929, y uno se pregunta, ¿para qué queremos en el Uruguay tener el David? Cuando el David representó tantas cosas para la antigüedad, para el pueblo hebreo, representó tantas cosas para los florentinos, cuando le encargaron a Miguel Ángel el David y no otra escultura. ¿Qué representa para nosotros el David? Y para nosotros representa eso, ¿no? Esa conexión con la cultura universal, y si uno recorriera, que no lo vamos a hacer ahora, todos los argumentos y todas las discusiones que hay sobre dónde ponemos el David, cuándo lo sacamos, dónde lo reubicamos, o el Gatamelata es el que está en Avenida Italia y Centenario, y el Colleoni que está frente a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Dos monumentos ecuestres del Renacimiento, magníficas obras, y excelentes, además, réplicas las que tenemos nosotros, porque son vaciados que se hacen del original, una cosa así rarísima que pudimos hacer por situaciones excepcionales que, bueno, que conocemos, pero ahora no vienen al caso. Pero entonces, ¿por qué tenemos esas réplicas y se discute tanto? Bueno, y siempre en la discusión que uno consulta en la prensa aparece el tema de la formación del público, de la formación del ciudadano. El ciudadano también se forma en el acercamiento al arte, a la cultura, y no solo, bueno, también en eso. Se crea una gabinete de estampas, ¿no? Adolfo Pastor fue un gran grabador y artista uruguayo que también había comprado, estampas son los grabados, ¿verdad? La Intendencia tiene algunos en el Museo Blanes, otros en
en el MUAR, una colección de grabados de artistas europeos importante. En el 61 se financia una expedición a un yacimiento dirigida por el arqueólogo Raúl Campá, ¿no? que también eso es una práctica que hacen muchos los museos, ¿no? Financian expediciones arqueológicas y el material que se obtiene llega al museo. En el 62 se encarga la profesora Isabel Gándola la adquisición de piezas precolombinas en México, Guatemala, Costa Rica y Perú. Hay 15 bibliotecas barriales funcionando, muchas de las cuales tienen además una salita de arte, y en el subte municipal, que era reciente, ¿no? Porque la Plaza Fabini se transforma en plaza, bueno, cuando se abre la diagonal agraciada en el siglo XX ya, funcionaba el Servicio Municipal de Bibliotecas Circulantes y el Museo Circulante Municipal, y una biblioteca especializada en historia del arte, ¿no? Es decir, había todo un programa y todo un plan. El museo, la formación de las galerías de arte que propone García Esteban no es por supuesto que tiene todo el valor, ¿no?, de todo el trabajo que hace, pero se inscribe en una política cultural que tiene la Intendencia y que tiene, me parece, el país, ¿no? Ahí hay uno de los boletines municipales, que fue una de las fuentes que yo consulté, y no sé si ve, pero ahí dice arriba bibliotecas municipales, y está la dirección y el nombre de toda la biblioteca, muchas de las cuales siguen existiendo, ¿no? Las bibliotecas que están en los barrios, con las direcciones, los horarios, y muchas dicen sala de arte. Y los museos municipales, que eran 3, el Blanes, el del subte, el Museo Circulante, y el Cabildo, ¿no? Y bueno, y después se va a sumar entonces este otro. Lo que propone entonces García Esteban es formar un museo nuevo, ¿no? Que se van a llamar en principio galerías de arte, para lo cual hay que formar el acervo. Y eso es ese museo tiene algunas particularidades. En general los museos primero tienen el acervo, o es muy frecuente, ¿no?, que primero esté el acervo y después se hace el museo. Tenemos la colección del rey, ¿no?, que se transforma en museo, o un coleccionista particular en Estados Unidos, ¿no?, un gran empresario, un gran industrial que tiene una colección, y bueno, y eso es el pie para formar el museo. Acá se piensa formar el museo, y entonces ahora tenemos que incorporar el acervo. Para ello hay 4 fondos principales en ese periodo, ¿no? Yo no voy a hablar de lo que pasa después de la década del 60 o de lo que pasa ahora, porque esa es otra historia que no estudié, ¿no? Yo lo que me limité es a esos años de formación. Voy a empezar por abajo. En el 66 ingresan 190 calcos, ¿no?, según está registrado en la documentación que tiene el archivo del MUAR, 190 calcos que vienen de la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura tenía muchos calcos, ¿no? De hecho sigue teniendo. ¿Por qué? Porque parte del entrenamiento del artista, como yo le decía, era tener réplicas, ¿no? Entonces ahí había un montón, y sigue habiendo, y en el 66 hay un proyecto pedagógico, y la Facultad de Arquitectura y la universidad se vuelca, plantea otras formas de enseñanza, otras preocupaciones, ¿no? Hay una fuerte preocupación social, ¿no?, de resolución y de proyección de otro tipo de edificios y de problemas, y entonces tanto calco es como que ya no se necesita, porque los arquitectos van a aprender a ser arquitectos haciendo otras cosas, que no son solamente copiando modelos clásicos. Lo mismo pasa en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes, en la facultad, bueno, no era facultad, ¿no?, en la Escuela de Bellas Artes, en esos años está la figura de Miguel Ángel Pareja, ¿no?, como director, y también hay otro compromiso con la sociedad que cruza la sociedad de la década del 60, no son instituciones que son originales en ese sentido, es lo que pasaba en el Uruguay, ¿no? Había otras preocupaciones, entonces, de nuevo, ¿no?, tanto calco antiguo no se necesita, porque la enseñanza de las artes va por otros lados, habían llegado las experiencias de la Bauhaus, ¿no?, bueno, y otros proyectos, y entonces Bellas Artes también, en este caso, dona La Noche de Miguel Ángel. Esta obra se registra como donación. La mayor parte de las otras son préstamos, ¿no? Porque eso también hay que decir, ¿no?, que García Esteban se preocupa mucho por registrar exactamente en calidad de qué entran esas obras al acervo del
del MUAR, de las galerías. En el 61, bueno, acá tenemos nuestro Museo de Bellas Artes, que estaba cerrado, y que estaba lleno de calcos de galerías, de las galerías comparadas, y que, como yo les decía, abre, tiene muchas más pinturas de artistas uruguayos. En el mundo, en el mundo, no voy a decir el mundo, voy a decir en América Latina, ¿no? Los museos se están formando museos de arte moderno. Si uno mira, yo qué sé, Argentina, Brasil, Río de Janeiro, se crean todos los museos de arte moderno se crean en esos años, ¿no? El primero había sido el MoMA en el 29 en Nueva York, pero se crean en esos años. Acá en el Uruguay no se crea un museo de arte moderno, pero el Museo de Bellas Artes se transforma en un museo de arte moderno, cambia el nombre, se llama Museo de Artes Visuales, porque las artes no son solo las bellas artes, sino... Y retomamos. Estábamos hablando de cómo se formó el acervo, ¿no? Dijimos, arquitectura manda calcos, bellas artes manda calcos, el museo, ¿no?, de Bellas Artes se transforma en Museo de Artes Visuales, mucho acervo de arte de artistas uruguayos, y también manda, según el registro que tiene el archivo del MUAR, bueno, ahí hay está la nómina, no puse la cantidad, no, pero hay una nómina, un informe, ¿no?, que está la nómina de todos los calcos que se mandaron. Pero además, en 1951, se lleva adelante lo que se llamó la Misión García Esteban, ¿no? La Misión García Esteban fue un viaje que hizo García Esteban a Europa. Él estaba haciendo usufructo de un año sabático, de una licencia, y entonces la Intendencia le encarga, que un poco lo que preguntaba Silvia, ¿no?, y Olga, si esto lo habían pagado, o sea, sí, las paga la Intendencia, el Idolino, el Gatamelata, el David, todas son obras que la Intendencia compra, y además acá, en esta compra, bueno, le encarga, ¿no?, hay un decreto municipal, ¿no?, que está, eso yo lo consulté en los boletines municipales, dice la elección y adquisición en los mercados europeos de reproducciones de obras para la nueva institución, así como el estudio de instalación arquitectónica de museos, es decir, le encargan comprar obra, pero también mirar museos para ver cómo después se va a hacer el museo. Un tema, ¿no?, ahí revisando los boletines municipales, se establece la cifra, ¿no?, la cantidad, que yo no me acuerdo cuánto era, de pesos que le dan. El problema es que él no va a comprar en pesos, va a comprar en dólares, obviamente, y se acuerdan que estamos en la época de la política de cambios múltiples, del ICE, entonces a la vez que les dan el dinero, se le solicita al Banco Central que haga un cambio favorable, teniendo en cuenta que lo que se va a comprar son obras de arte, de interés, y entonces le hacen un cambio, después parece que el cambio no era bueno, y vuelven a pedir, bueno, hagan otro cambio, y al final le mandan el dinero para comprar, y después se solicita más dinero para los costos de envío, embalaje, etc. Entonces, en esa oportunidad se compran una cantidad de obras que también está registrado. Y desde el 52, entonces, se empiezan a hacer las exposiciones, empiezan a llegar las obras, ¿no? Vieron que las donaciones, algunas son un poco posteriores, pero bueno, yo las puse para ver cómo se conforma el acervo original, y empieza a publicar, como vemos ahí, en el diario, en el suplemento dominical del día, ¿no?, distintos artículos. Este que está acá, ¿no?, dice, que está acá, para los que están en el Zoom, ¿no?, que está aquí, ¿no?, que dice nuestro Colioni en Florencia, ¿no?, ahí está el Colioni, porque el Colioni, como yo les decía, muchos de ellos se hacen una fundición que se llama Ferdinando Marinelli, que si ustedes entran a la página de Ferdinando Marinelli, sigue existiendo, son fundiciones artísticas, ¿no? En esa fundición también se hace la réplica, la copia que tenemos del David, que tiene unas fotos preciosas, ¿no?, porque está el David original de Miguel Ángel, de mármol, obvio, todo cubierto con yeso, porque le están sacando el molde de yeso para después hacer el vaciado, y hacen el vaciado de 4 o 5 réplicas nomás, y nosotros tenemos una, ¿no? Entonces son obras de muy buena calidad. Y una de las cosas en las que insiste García Esteban, inclusive en uno de los artículos lo comenta, es que un museo le había ofrecido unas
réplicas, ¿no? Y él las rechaza porque no eran copias tomadas de primeros vaciados, digamos, ¿no? Un vaciado tomado del molde que se saca de la propia obra de arte, ¿no? Entonces ahí tiene mucho cuidado en ese sentido. Ahí vemos otra, bueno, la exposición esa que se hace con la foto que mostraba de los estudiantes del IPAM. Acá tenemos otra foto en la que aparecen los estudiantes del IABA, ¿no? Y él acompaña la foto, bueno, es todo un artículo sobre la exposición que se estaba haciendo en el subte, y dice: no es extraño que el público montevideano, y en particular grupos de estudiantes, hayan demostrado un interés señalado en la muestra, ¿no? La muestra era 5.000 años de escultura, y era más que nada Grecia y Roma, dando al mismo tiempo el tono de lo que importa la instalación definitiva del centro, ¿no? Está diciendo, bueno, miren, toda la gente que vino, hay que concretar el centro. Más de 2.000 personas por día, mucha gente. Término medio, han desfilado por el subte municipal, y es evidente que si se hubieran podido organizar visitas comentadas, la afluencia hubiera sido mayor y más provechosa, ¿no? Es decir, que hay un ambiente propicio, digamos, a la formación de esa institución, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer él es, va conformando el acervo. Yo puse ahí la institucionalización del acervo, lo que supone ponerle un nombre a la colección, que es Centro de Arte, y después Galerías de Arte, Municipales de Arte, crear una imagen de identidad, ¿no? Entonces, allá se ve el dibujito del ánfora, ven que ahí se llamaba todavía Centro de Arte, entonces él elige, bueno, una pieza griega, ¿no? Para representar bueno, el arte universal, crear una imagen, gestionar un local y editar publicaciones sobre las muestras. Gestionar un local. Entonces, ¿dónde funcionan esas galerías de arte? Porque el Palacio Municipal todavía estaba en plena construcción. Entonces van a funcionar en la calle Uruguay, ¿no? En Uruguay, ahí por donde está la Embajada de Francia, en una casa vieja, de esas casas, patio con claraboya, y ahí se van haciendo las muestras periódicas, ¿no? Dice en uno de los folletos o catálogos: en forma periódica se realizan exhibiciones de las accesiones recientes. Bueno, entonces dice, en forma periódica se realizan exhibiciones de las accesiones recientes, no contienen, como es lógico, coherencia de planteo didáctico o de organización de conjunto. La razón fundamental estriba en la intención de mostrar al público lo que para el museo constituye novedad. Es decir, esas primeras exposiciones, en su mayoría, porque además en los folletitos, en los catálogos, digamos, que presentan, se llaman así, adquisiciones recientes, donaciones, ¿no? Es como dar cuenta, ¿no?, a la sociedad de lo que está ingresando, de lo que se compró, de lo que se está haciendo. Algunas sí tienen un planteo didáctico y otras no. Entre 1954 y el 64, que es el periodo ese de formación, se hacen, que había empezado en el 51 con la misión de García Esteban, las primeras exposiciones, pero en el 54 y el 64 se hacen una serie de exposiciones. Ahí ven que ese es el folleto de una, ¿no? Pintura antigua en Italia, y abajo está la dirección, que ustedes no la ven, ¿no? Pero dice sala de exposiciones en la calle Uruguay 1194, todos los días menos lunes de 17 a 21 horas. En ese periodo se hicieron, yo tengo registradas 28 exposiciones, ¿no? Porque hay 20 catálogos, algunos están en el MUAR, otros no están en el MUAR, yo tengo algunos que no están en el MUAR, por ejemplo, y hay además 8 exposiciones que se registran en el diario El Día, dicen hay una exposición de tal, pero no tenemos el catálogo, o los propios catálogos dicen la próxima exposición va a ser tal. Entonces, en total, yo lo que calculé son, pero es un registro totalmente provisorio, 28. No puse la lista de las que son, porque ahora no valía la pena. Son muestras temporales que presentan el acervo y que se complementan con préstamos, y eso también es importante. Muchas veces en las exposiciones, además de mostrar lo que mandaron los museos, y después mandó Bellas Artes y demás, y lo que él compró, también aparecen los préstamos que hacen coleccionistas particulares, y él se preocupa especialmente de indicar, ¿no? Esto es un préstamo de fulano, de mengano, porque también en los artículos que escribe, dice, el museo necesita a los particulares, ¿no? Necesita de que los coleccionistas presten obra para las exposiciones,
o donen, y entonces siempre, digo, ahí hay una información interesante también para ver quiénes eran los coleccionistas, qué es lo que tenían y demás. Las exposiciones duraban más o menos un mes, y el horario es muy interesante, ¿no? De 17 a 21 horas, ¿no? Y uno piensa, un museo de 17, ¿quién va a la calle Uruguay a ver una colección de calcos antiguos de 17 a 21 horas después de que sale de trabajar? Bueno, según García Esteban, mucha gente, hasta 2000 personas por día. Entonces, de nuevo, esto nos habla de un proyecto cultural, que es un proyecto político también, ¿no? Que tiene el Estado uruguayo, y una recepción de un público uruguayo y de una sociedad que está mirando a Europa, ¿no? Que ve en esos calcos la oportunidad de acercarse a ese admirado arte universal. El horario es flexible para instituciones didácticas porque también habíamos visto que ese aspecto era importante. Se publican entonces hay algunas publicaciones, un catálogo de obras que no tiene fecha, pero que es de ese periodo, porque la dirección es la calle Uruguay, ¿no? Entonces ahí se explica cómo se va a organizar el museo, ¿no? Las obras van a tener como referencia una ficha monográfica, que va a ser un fichero público en el que está la foto de la obra, ¿no? Que eso está en el museo, la foto de la obra, se indica bibliografía en donde se puede consultar y ampliar la información, el origen de la pieza, etc. Ahí yo puse otros dos textos, que no los voy a leer ahora, pero en donde lo que se plantea es los criterios de catalogación, ¿no? De las obras prehistóricas y de los calcos, criterios, ¿no? Bueno, europeos, ¿no? Internacionales. Se busca mantener el real dimensionado de las piezas, ¿no? Él valora mucho eso, bueno, que las piezas tengan la misma, y la pátina, ¿no? Ese es un tema que también le preocupa, porque son todos calcos de yeso, y los originales eran en mármol o en bronce, entonces él le da mucha importancia a que la pátina, ¿no? Y el acabado del yeso imite lo más precisamente al modelo, al material original. Ese es una de las exposiciones, ¿no? El folleto es un pliego, es un papel, ¿no? Doblado. Algunos tienen más páginas, pero la mayoría no. Esa es de arte antiguo, ¿no? Y entonces él, por supuesto, incluye en esos folletos información sobre tienen una cuestión pedagógica, ¿no? Poner el nombre de las piezas, de dónde viene, si es un coleccionista particular, y alguna información. Y dice, la crítica histórica sitúa como ápice helénico al arte que se ubica en el siglo de oro, que en rigor abarca unos pocos decenios del siglo V a.C., etapa de esplendor político y descentralización cultural de Atenas, ¿no? Es decir, el mismo discurso, ¿no? Que veíamos que se instala en el siglo XVIII, hay un modelo político floreciente y modélico, y hay una producción artística en ese sentido que también lo es. Bien, ahí tenemos otro folleto de una exposición de escritura cuneiforme. En algunas exposiciones él da más información histórica, ¿no? En esta o en otra, e inclusive a veces incluye bibliografía, ¿no? En las que cuando habla de historia incluye bibliografía, cuando solo hacen análisis artísticos, no, seguramente porque se siente más cómodo hablando de historia del arte y no pone bibliografía, pero cuando tiene que incursionar a explicar quiénes eran los fenicios, o qué es la escritura cuneiforme, cuáles son los dioses griegos, ahí se respalda con bibliografía. La bibliografía que utiliza es una bibliografía súper actualizada, no sé, eso lo tendría que evaluar después un profesor de historia antigua, pero es una bibliografía actualizada, porque uno ve los años de edición, son el año anterior, ¿no? Libros en inglés, que seguramente compró en esos viajes que realizó, y algunas exposiciones como esta, ¿no? Algunos dioses del antiguo Egipto, es una exposición que tiene un objetivo de enseñar la historia de los dioses egipcios. Es decir, las piezas le interesan solo en función de si tiene una pieza para cada dios, que parece que no tenía, y eso fue un problema, ¿no? Pero entonces le prestaron algunas, y ahí aparecen quienes le prestan. Francisco Mato, integrante del taller Torres García, ¿no? Gran coleccionista,
42 piezas de arte egipcio, José Pedro Argul, crítico de arte, bueno, y otros coleccionistas, y entonces el folleto que es un poquito más extenso, tiene, ven, los dioses, los nombres, y la bibliografía, y explica, bueno, la importancia que tenían los dioses para los egipcios, y la religión y demás. Ahí vemos otra de las exposiciones que se hace sobre Egipto, que tiene, en este caso son con obras prestadas por la UNESCO, ¿no? La UNESCO participa, la Embajada Británica participa también en otra exposición. Entonces él forma ahí como una red, ¿no?, de coleccionistas, de instituciones, que van conformando ese acervo y van dándole visibilidad a esas colecciones y pensando en un lugar, ¿no?, dándole a la historia del arte y al mundo antiguo, porque se dan cuenta que no es solo la historia del arte, un lugar preeminente dentro de la formación del artista y de la formación del ciudadano, que es lo que a mí me parece más interesante y más rescatable de todo esto, ¿no? Ese pensar en ese Uruguay que le da un lugar a las humanidades y a las artes central, no solo para formar artistas, sino para, repito, ciudadanos. En ese proceso, ¿no?, en el que se van valorando estas obras, se rescata, de alguna manera podríamos decir, una colección de cerámicas antiguas que el Estado había comprado a Luis Andreoni. Luis Andreoni era el ingeniero italiano que había venido contratado por el ferrocarril inglés, ¿no?, para hacerlo. La estación de AFE, digamos, la hizo Andreoni. Andreoni hizo muchas cosas, y el papá de Andreoni era ingeniero y había trabajado en el sur de Italia, y cuando hacían las vías del ferrocarril salían cerámicas, ¿no? Y también había personas que no eran del todo honestas, que sabían que como todo el mundo coleccionaba cerámicas antiguas, fabricaban cerámicas antiguas y las vendían. La cuestión es que había cerámicas griegas y por todos lados, y se formaban colecciones. Y este señor formó una colección, su hijo vino al Uruguay, vino con esa colección. La certificación que tenemos es del Museo de Turín, que dice sí, es una colección magnífica. La compra el museo y la manda a la sección de Historia Natural, ¿no? Ese es todo también, ¿no?, otro tema. ¿Dónde ponemos cerámicas griegas? ¿Por qué no las ponemos en la sección Bellas Artes? Bueno, son cerámicas, no son esculturas. Van a la sección de Historia Natural. Pero fueron a la sección de Historia Natural, pero quedaron en unas cajas, nunca las vio nadie. Y en 1950 aparece ahí, yo no quiero mostrarlo como a García Esteban como una especie de héroe, pero digo, hace unas acciones muy importantes, ¿no? García Esteban y Baucero también, ¿no?, porque ahí el que investiga, García Esteban convoca especialistas, ¿no?, de distintas áreas, como a Campá o a Baucero, para investigar y estudiar esa colección de cerámicas que estaban en cajas, y que Baucero dice: este material casi virgen fue como un segundo descubrimiento, fue como volver a abrir una riquísima tumba de más de 2000 años, porque sacaba las piezas de cerámica y tenían las etiquetas y nunca las habían sacado. Y se organiza entonces en ese contexto. Una de las tantas exposiciones que organizan es una exposición de cerámicas griegas, y Baucero y García Esteban escriben lo que está abajo, es un fragmento, ¿no?, de nuevo del suplemento del día, sobre esas cerámicas. Esas se exponen, todo bárbaro, después se vuelven a guardar, y recién en la década del 70 se vuelven a exponer. Es la colección que está prácticamente toda en el Museo del Palacio Taranco, ¿no?, y que hay algunas que están en el MUAR prestadas. Bueno, la historia sigue, ¿no? Se formaron, como dijimos, las galerías de historia del arte, el Centro de Arte. En 1964, que es hasta donde yo investigué, las galerías de arte se trasladan al piso 1,5 del Palacio Municipal, y en el 71 se trasladan al primer subsuelo, que es donde está ahora, ¿no? Después hay otra parte de la historia, ¿no?, distintos proyectos museográficos, incorporación del arte precolombino, del arte africano más recientemente, que es una colección interesantísima, y que ya nos plantea, ¿no?, un museo que mira a otras producciones culturales, no solamente a las europeas o orientales, y bueno,
y eso es lo que yo estudié, ¿no? Ese periodo. La última reflexión, pensando en nosotros como profesores, en el uso de los museos, ¿no? ¿Por qué ir al museo? ¿Qué es lo que encontramos en el museo que no podemos encontrar en el aula? Y yo puse esta cita que me gusta siempre ponerla de Castilla, de un libro muy interesante, que se llama El Museo en Escena, en donde lo que dice, lo que sí puede hacer el museo es permitirle al visitante cotejar sus propios conocimientos con otras fuentes, ponerlos a prueba, inspirar el interés y la curiosidad por los modos de pensar de otras personas y cuestionar sus esquemas preexistentes. Todo ello puede hoy hacerse mediante recursos dramático-escénicos, lumínicos o digitales. Yo eso lo puedo hacer en la clase, que promuevan el diálogo con lo exhibido en el museo, no solo desde la intelectualidad, sino también desde la afectividad del visitante. En realidad, cuando todos hemos hecho salidas didácticas, supongo, y lo que se mueve en la salida son otras cosas, que tienen que ver con las emociones, con la sorpresa, se ven las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque en realidad lo que uno puede enseñar decir del Doríforo en el museo es lo mismo que puede decir en la clase. Es cierto que ver las dimensiones reales no es lo mismo, ¿no? Por más que te digan, esta pintura mide 5 metros, ver los 5 metros no es lo mismo. Por supuesto que la pátina, la textura, la materialidad de la obra es otra cosa, pero también es cierto que el museo construye su propio relato, que a veces entra en colisión con el nuestro, ¿no? Y hay mucha reflexión y se escribe mucho sobre la didáctica desde el museo, qué es lo que el museo aporta con sus proyectos pedagógicos, pero los profesores pensamos poco nosotros, qué es lo que esperamos, qué es lo que vamos a hacer en el museo, ¿no? Si nos vamos a quedar con el relato que el museo hace, que nos dice, acá empezamos pensando en el Muar, empecemos con Lascaux, y después viene Stonehenge, y después viene la momia, y después viene Egipto, y después viene... Yo quiero ver esas cosas, quiero que me las cuenten de esa manera, o en realidad lo que yo pienso, digo, más allá de que las visitas a los museos son importantes, ¿no? Y muchas veces las personas que hacen las visitas son muy idóneas y está muy bien lo que hacen, ¿no? No estoy diciendo que no, y muchas veces a nosotros eso no nos ayuda, pero también somos nosotros que tenemos que apropiarnos y construir nuestro propio relato, y hacer nuestro propio circuito, y pensar en nuestras propias fichas didácticas, y para poder articular con el proyecto de clase, porque es muy difícil para alguien que trabaja en un museo saber cuál es el proyecto de clase del profesor, ¿no? Por más que uno hable y vaya antes y le diga, yo quiero esto, me interesa que nos muestres principalmente esto, lo otro, pero yo creo que es una etapa en la que todavía no hemos avanzado, ¿no? En apropiarnos nosotros del museo, en construir nuestro propio discurso, en hacer nuestra propia ficha, y para que realmente se articule con lo que estamos haciendo. Así que, bueno, es una reflexión nomás que tampoco tiene una gran originalidad, pero que me parece que está buena que hagamos. Y en ese sentido me parece que es fundamental que conozcamos qué es lo que tiene el museo, cuál es la historia del museo, porque eso también nos ayuda. Ese es un campo que está poco investigado, ¿no? Acá Carolina Porley es la que estudia sobre coleccionismo y la formación de los acervos, pero falta muchísimo por hacer y por investigar, y la investigación nos ilumina sobre el museo, pero sobre la historia del Uruguay, y yo como siempre digo, bueno, pensemos, ¿cuándo vamos a hablar del Muar? Cuando estemos estudiando Grecia, cuando estemos estudiando el Uruguay de los años 50, cuando estudiamos el modelo económico ISI, cuando estudiamos el arte precolombino, que queda ahí en el segundo subsuelo, ¿no? Bueno, no sé, me parece que y de nuevo, y ahí sí termino, ¿no? La solidez del conocimiento disciplinar que nosotros tengamos es lo que nos ayuda a desarrollar estrategias, tampoco digo nada nuevo, pero me gusta reafirmarlo, ¿no? Estrategias de enseñanza más ricas y más interesantes, ¿no? Porque la disciplina es importante, y el conocimiento de la disciplina es importante, y es qué cosas hacemos, ¿no? Ya sabemos que si no sabemos nada,
poco podemos pensar en cómo vamos a enseñar o en qué vamos a enseñar. Así que termino con esto. Ahí puse una bibliografía que es principalmente de museos. Las fuentes que yo utilicé, ya las vieron, es el diario El Día, los boletines municipales de la década del 50 y los folletos que que publicaron las galerías de arte. Así que bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer. Si hacemos preguntas.